No se juzguen, sino edifíquense unos a otros. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien, propónganse a no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Romanos capítulo 14, verso 13. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 14, verso 19. En Romanos 14, Pablo aborda el tema de las disputas y divisiones dentro de la comunidad cristiana, en relación con las diferencias de opiniones y prácticas en asuntos secundarios, es decir, aquellos temas que no son fundamentales para la fe en Cristo. En particular, se centra en las diferencias en la observancia de días festivos y en la elección de alimentos. En el verso 13, Pablo dice, por tanto dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien, propónganse a no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Aquí Pablo menciona a los creyentes a abstenerse de juzgar y condenar a los demás por sus elecciones personales en asuntos secundarios. En lugar de eso, les anima a actuar de una manera que no cause tropiezo u ofenda a sus hermanos en la fe. Es decir, deben evitar hacer algo que pueda llevar a otro creyente a pecar o a tener dudas en su conciencia. En el verso 19, Pablo continúa diciendo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a buscar la paz y la edificación mutua en la comunidad cristiana. En lugar de enfocarse en las diferencias y causar divisiones, deben esforzarse por vivir en armonía, promoviendo el amor, la reconciliación y el crecimiento espiritual. Estos dos mandatos fueron escritos en el contexto de juzgar a los demás y causar tropiezos a otros, dado en el capítulo 14 de Romanos. Algunas personas en la iglesia de Roma estaban juzgando a otras por lo que comían. A Pablo le preocupaba la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol escribió, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Uno debe tener cuidado al pensar que otra persona es poco espiritual o al pensar que lo que alguien hace es poco espiritual. Nótese que el principal interés de Pablo en este pasaje es promover la armonía dentro del cuerpo de Cristo. No deberían haber facciones ni juicios, sino más bien armonía y edificación. Lo opuesto a juzgar y derribar es edificar. El mandato recíproco de Romanos 14:19 se enfoca en tener paz dentro del cuerpo de Cristo mediante la edificación mutua. Debido a la relación de cada uno con Jesucristo, debe haber paz a nivel horizontal entre los hermanos creyentes. No debe haber facciones. Si hay grietas entre los ladrillos, el edificio no será fuerte. Los ladrillos unidos en un edificio dependen del uno del otro para estar firmes y puedan soportar todo el peso. De igual modo, los creyentes se necesitan unos a otros y por tanto deberían procurar edificarse mutuamente. Cada persona debiera estar edificando a otro creyente en su fe. Los intereses de la iglesia deberían tener prioridad sobre los intereses propios. Enfocarse a edificar individuos en específico contribuirá a la edificación de la iglesia. En Romanos 14 hay un marcado contraste entre el verso 19 y 20. El verso 19 habla de edificar, mientras que el 20 habla de destruir. Si los creyentes no estamos buscando las cosas que traen paz y que edifican, necesariamente estamos destruyendo. No existe una posición neutral. Puede que uno no esté destruyendo intencionalmente, pero eso es precisamente lo que está haciendo si no edifica. La Escritura manda que los creyentes procuren la edificación mutua. Esto no sugiere un enfoque perezoso y apático a nuestra relación con los demás. Antes bien, la Escritura llama a la acción intencional, deliberada y con urgencia entre los creyentes para la edificación mutua. Imagina una comunidad cristiana formada por personas de diferentes culturas y tradiciones. Algunos creyentes, debido a sus antecedentes, tienen la costumbre de observar ciertos días festivos como especiales, mientras que otros no le dan la misma importancia. Además, hay diferencias entre la preferencia alimentaria de los miembros de la comunidad. Algunos eligen seguir con una dieta vegetariana por convicciones personales,
mientras que otros no tienen restricciones en los alimentos. En este contexto surge una disputa en la comunidad. Algunos de los creyentes que observan los días festivos más tradicionales comienzan a juzgar y a condenar a aquellos que no lo observan, considerándolos menos espirituales. Del mismo modo, aquellos que siguen una dieta vegetariana se sienten superiores a los que no lo hacen, criticando su elección de alimentos. Sin embargo, Pablo en su carta a los romanos les exhorta a dejar de juzgarse unos a otros. Les presenta una imagen de unidad y paz, invitándolos a considerar el impacto de sus acciones en la comunidad de creyentes. Les anima a que en lugar de causar divisiones y ofender a sus hermanos, se enfoquen en lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En respuesta a esas palabras, los miembros de la comunidad cristiana deciden adoptar una actitud de respeto y amor hacia los demás. En lugar de juzgar, comienzan a valorar las diferentes opiniones y prácticas, reconociendo que cada individuo tiene su propia relación con Dios. Se esfuerzan por promover un ambiente de paz y unidad, centrándose en los aspectos que los unen en lugar de los que los separan. Como resultado, la comunidad se fortalece y crece en su fe, experimentando el amor de Cristo de una manera mucho más profunda. En el mundo actual solemos juzgar la espiritualidad de alguien según lo que vemos externamente. Si las personas se visten de cierta manera o no hacen las cosas según nuestra lista de cómo es una verdadera persona espiritual, las juzgamos. Si uno tuviera que escribir cómo es una persona espiritual, probablemente escribiría muchas cosas que se evaluarían por cuestiones externas. Tendríamos una lista con cosas como ellos hacen esto o ellos no hacen aquello. Esto es un ejemplo de cómo nos juzgamos unos a otros. Esta clase de juicio mutuo causa divisiones y destruye a los demás. Los creyentes deben tener cuidado de no obstaculizar el ejercicio de la fe de sus hermanos o hermanas. Ahora vamos a ver algunos puntos prácticos acerca de este tema. Primero, practica la tolerancia. Reconoce que las personas pueden tener diferentes opiniones y prácticas en asuntos secundarios. Aprende a respetar y aceptar esas diferencias sin juzgar ni condenar a los demás. Segundo, evita la crítica y el chisme. Abstente de hablar negativamente sobre las elecciones y prácticas de otro creyente. En lugar de eso, enfócate en construir y promover la paz en la comunidad. Recuerda, siempre tiene que estar conforme a las escrituras. Aquí no estamos hablando de una tolerancia a alguien que está yendo en contra, sino que esté siguiendo las escrituras y su conciencia le diga que esto es correcto. Luego, fomenta el diálogo y la comprensión. Si tienes diferencias con otros creyentes en asuntos secundarios, busca oportunidades para entablar conversaciones respetuosas y abiertas. Trata de entender sus perspectivas y compartir las tuyas de manera amable. Prioriza la edificación mutua. Busca maneras de edificar y animar a tus hermanos y hermanas en la fe. Esto implica mostrar amor, apoyo y aliento en lugar de enfocarse en las diferencias y causar divisiones. Considera el impacto de tus acciones. Antes de actuar o tomar decisiones en asuntos secundarios, reflexiona sobre cómo se puede mejorar esta relación y sobre todo cómo puedo accionar de manera correcta. Procura no poner tropiezos o obstáculos en su camino, sino más bien busca promover la paz y la armonía. Cultiva un corazón de amor y compasión. Ama a tus hermanos y hermanas en la fe, incluso en medio de las diferencias. Trata de ver a cada persona como un ser amado por Dios y busca oportunidades para mostrar compasión y gracia. Busca la guía de la palabra de Dios. En todo momento busca la dirección de la Biblia y la sabiduría del Espíritu Santo. Al tratar con diferencias en asuntos secundarios, la palabra de Dios es un faro que nos orienta en nuestra vida cristiana.